Doncs bona tarda a tots i a totes i benvingudes a aquesta segona edició del cicle Defensores dels Drets Humans. Amb aquesta iniciativa volem donar veu a dones activistes que denuncien les vulneracions de drets que es pateixen als seus països i que amb la seva tasca defensen drets i llibertats fonamentals. Us demanem també disculpes perquè aquesta sessió estava prevista per ahir, però no es va poder fer per temes tècnics. Aquesta edició del cicle Defensores és la segona que organitzem i en la primera vam tenir ocasió de parlar amb activistes de Colòmbia, de Síria i d'Afganistan. I si estiguéssiu interessats a recuperar aquestes entrevistes, doncs les podeu trobar a la plana web de Fundipau. I en aquesta segona edició tindrem l'oportunitat de conèixer defensores de dos països més, de Mèxic i de Turquia. Bueno, buenas tardes y a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda edición del ciclo Defensoras de los Derechos Humanos, con el que queremos dar voz a mujeres activistas que denuncian estas vulneraciones de derechos y que con su labor defienden derechos y libertades fundamentales. Bueno, os pedimos disculpas porque ayer no pudimos conectarnos, tal como estaba previsto, por problemas técnicos, pero ya aquí estamos. Bueno, en este ciclo, en la primera edición, tuvimos la oportunidad de conversar con defensoras de Colombia, de Siria y de Afganistán. Y en esta segunda edición lo haremos con defensoras de México y de Turquía. Y hoy empezamos con México y con un país con una gravísima violencia social, y lo hacemos de la mano de Yanawi Paredes desde Michoacán. Buenos días, buenos días para ti, Yanawi, desde Michoacán. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotras. Bueno, en México la desaparición forzosa de su padre, de Francisco Paredes, defensor también de derechos humanos, es lo que llevó a Yanagio a convertirse en defensora de derechos humanos. Y junto a sus hermanos impulsó una campaña para exigir al Estado mexicano la presentación con vida de su padre. Y con el tiempo también empezaron a acompañar familiares de otras personas desaparecidas en el estado de Michoacán. Bueno, de hecho, Michoacán, si no estamos mal informados, es el séptimo estado, está entre los 7 estados con más desapariciones en estos momentos. Posteriormente se consolidó el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADEM, alzando voces. Y esta organización trabaja desde hace más de 10 años para defender justamente los derechos humanos y denunciar la desaparición de activistas y también la violencia ejercida por parte del Estado mexicano. Bueno, en estos últimos años han aumentado estas violaciones de derechos por parte de cuerpos de seguridad, con ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, registros ilegales, desplazamientos forzosos, y de todo ello vamos a hablar ahora con Yanawi. Y para conversar con ella, damos la bienvenida también a Beatriz Patraca. Buenos días en México, pero buenas tardes aquí, Beatriz. Hola, buenas tardes. Gracias también por acompañarnos. Ella es mexicana, también periodista, antropóloga y activista por la paz. En los años 90 se vinculó al trabajo por la paz a través de la caravana Ricardo Pozas y de los Aguascalientes Zapatistas. Es también impulsora del proyecto Nuestra Aparente Rendición, que aglutina y visibiliza muchos colectivos que trabajan por el conocimiento, la comprensión, el respeto y la paz en México. Y desde hace 15 años vive en Barcelona y estuvo a cargo de Bordamos la Paz de México, Bordamos por la Paz de México en Barcelona, y participó también en la Tabla de México en sus inicios. Actualmente es profesora asociada en la Universidad Autónoma de Barcelona en el grado de Estudios de Género y de Filosofía. Bueno, y una vez presentadas las ponentes, por nuestra parte, nada más, os cedemos ya la palabra, no sin antes recordar a las personas que nos estáis viendo en directo, que estáis siguiendo esta sesión en directo, que nos podéis hacer llegar las preguntas que queráis trasladar a las ponentes a través del propio canal YouTube, y cuando acabe su conversación, nosotros se las trasladaremos a ellas. Nada más pues, Beatriz, si quieres empezar tú, y os dejo en estos 40-45 minutos por delante de conversación, y luego ya introduciremos las cuestiones que se vayan planteando por parte de las personas que nos ven. Adelante, gracias. Gracias, Flor. Bueno, pues gracias a la Fundipau por esta invitación. Me gustaría empezar diciendo que la desaparición es probablemente uno de los delitos más complejos que existen, ¿no? Empezando por el nombre,
la gente no desaparece, desaparece un mago, no desaparece a la gente se la llevan, a la gente la secuestran, a la gente la matan, la torturan, etcétera. Entonces, es un delito que engloba muchos delitos y que además en su gravedad tiene, digamos, un punto más que es la desaparición forzada, que es cuando esta desaparición se da por parte de gente del Estado o de gente vinculada al Estado, a los poderes, a veces de forma muy clara, a veces a través de los poderes fácticos, en fin. Es, pues como decía, además de un delito complejo, una realidad que cada vez se multiplica más. Había un poco de esperanza con el cambio de gobierno, vemos que las cifras no han bajado demasiado, se habla de que en 2020 hubo 4.960 desaparecidos, lo cual pues es un número importante. Este delito, además de ser complejo en su composición, también afecta a todas las capas de la sociedad. Obviamente al núcleo familiar, a los más inmediatos, a los más íntimos, de manera psicológica, sentimental, emocional, pero también vincula a la comunidad, al país, al Estado y inevitablemente, y a causa de esta sociedad global y capitalista, pues también afecta internacionalmente como delito y como implicación directa o indirecta en la comisión de estos delitos en ciertas comunidades. De pronto nos parece que la desaparición de alguien en un pequeño pueblo de México o de Honduras o de tal no tiene nada que ver con alguien que está aquí, pero esto no es un efecto mariposa, es una cadena, es una red de consecuencias que tiene que ver pues con el planteamiento del capitalismo y con el planteamiento de la figura del centro y periferia, ¿no? Cómo se sigue distribuyendo el poder, la riqueza, la economía, la política, etcétera. Entonces, pensando en esta estructura de afectaciones, me gustaría empezar a conversar con Yanahui desde lo más íntimo. Bueno, su padre, Francisco Paredes, fue una persona muy implicada, es una persona muy implicada pues en el aspecto social de su comunidad. Activista de muchos años, yo quisiera preguntarle a Yanahui, lo primero que pensé es, ¿cómo era un día a día en la casa de Yanahui y de sus hermanas con su madre? O sea, ¿de qué cosas se hablaban en esa casa, en esa mesa, alrededor de la comida? Ok, bueno, no, bueno, en un día normal en la familia completa, pues era un poco una división de información, ¿no? Era tanto como resolver las actividades cotidianas de ir a la escuela, acompañar a mi mamá al mercado a ver qué íbamos a comer, limpiar la casa, las tareas, ¿no? Las tareas que pues, mi papá, sobre todo, ¿no? Nos las dividía, nos hacía roles de participación en el aseo de la casa. Y otros momentos, pues era, pues también entre los domingos, hacer como una actividad más de ejercicio. Mi papá nos comentaba mucho el deporte, ¿no? Entonces era como ir a jugar básquet, ir a caminar, un poquito también de repente, pues nos enseñaba alguna que otra de defensa personal. Eh, También había momentos donde nos tocaba también rolarnos con mis hermanos para acompañarlo, por ejemplo, a las actividades que él tenía, ¿no? Que las tenía en las comunidades. Las últimas que yo recuerdo eran en Siragüen, ¿no? En una comunidad donde hay un lago y ahí la gente se estaba organizando en contra de los megaproyectos. Entonces mi papá tenía una participación ahí, entonces a veces íbamos toda la familia o a veces nada más, pues nos rolábamos mi hermana, mi hermano o yo, ¿no? Y bueno, ese era pues más que nada como un día normal. Bueno, eso cuando estábamos todos, ¿no? Porque antes de que mi papá desapareciera, mi mamá falleció, ¿no? Entonces ya estábamos en un nuevo reacomodo y me acuerdo que mi papá, yo trabajaba un poco tarde, hasta las 12 de la noche, y mi papá iba por mí. Entonces nos teníamos que dividir en ese momento, yo y él, en las tareas de la casa, porque pues, mi hermana estaba estudiando medicina, nunca estaba,
Mi hermano también no vivía con nosotros y nos tocaba a los dos turnarnos para pues darle de comer a los perritos, limpiar la casa, hora le tocaba a él cocinar o me tocaba a mí, ¿no? Entonces esa era como la dinámica y pues sí, acordar a qué hora fuera por mí a mi trabajo, ¿no? Y bueno, ese era como más. El día a día, ¿no? Lo cotidiano. Sí, ajá. Tu padre estaba en la Fundación Diego Lucero. ¿Qué hacían en esta fundación? En la Fundación Diego Lucero, bueno, hacían foros, hacían actividades en cuanto a la incidencia que existiera una ley de desaparición forzada aquí en el estado de Michoacán. También estaban me acuerdo que estaban en un proceso de documentar casos de personas desaparecidas por el Estado mexicano de los años 70, ¿no? Compañeros que ellos fueron, sus compañeros que de cierta manera participaron en los 70 en un movimiento armado, ¿no? Revolucionario. En este caso era el MAR, Movimiento de Acción Revolucionaria, y los casos pues los documentaban un poco con esto que mi papá me decía, ¿no? Que hay que hacer evidente a los crímenes de lesa humanidad que ellos vivieron en ese entonces, ¿no? Que habrá que evidenciar al Estado hasta que diga dónde estaban esos desaparecidos. Y me acuerdo mucho que se hablaba de, de los casos que podían presentarse ante un órgano internacional como la Comisión Interamericana, ¿no? Para que se llevara al Estado mexicano al banquillo de los acusados, así decían. Sí, porque bueno, el fenómeno de la desaparición ha aumentado mucho a partir de 2006, pero es verdad que México tiene larga historia en estas desapariciones, ¿no? Y que bueno, gente activista como tu papá, pues las vivió de primera mano y había una parte muy visible que era como la parte más urbana, pero había otra parte que no se conocía tanto y que precisamente, bueno, hoy en día es fácil acceder a más lugares, pero antes entre las malas comunicaciones, el mal estado de las carreteras, parecía que esto estaba invisibilizado, ¿no? Que no había existido. Se oía de las grandes desapariciones urbanas, de los halconazos, todas estas cosas de los 70, que fueron movimientos contra los estudiantes, pero también hubo movimientos contra estudiantes de otras universidades que no estaban en la capital, que es lo que tiene México, que es muy centralista, y también movimientos contra líderes del ámbito rural y campesino. Entonces, llama la atención que tu padre, estando tan implicado en este tema, al final, bueno, pues sea una víctima más de este movimiento, ¿no? Y, y aquí es donde entra la parte comunitaria. Bueno, primero, una vez que tu padre desaparece, en tu casa se tienen que reorganizar. Como bien has dicho, tenían como una rutina muy estructurada, se habían ya reacomodado, venían de una pérdida, etcétera, etcétera. ¿Cómo cambia la vida íntima, digamos, de la familia? ¿Qué roles tienen que asumir en lo cotidiano? Y bueno, ¿qué roles cambian? ¿Qué cosas te cambiaron a ti en lo más inmediato? Bueno, para empezar, ya no pude estar en la casa, ¿no? La misma dinámica de poner las denuncias, llevar la búsqueda con él, me llevaron a salir del estado de Michoacán, ¿no? Es importante comentarte que cuando mi papá desaparece no nos quisieron aceptar la denuncia. Para empezar, no se reconocía el término de desaparición forzada, ¿no? Era secuestro. Y cuando nosotros acudimos a poner la denuncia por desaparición forzada, no la querían aceptar, ¿no? Me tuve que trasladar a la Ciudad de México con el apoyo de organizaciones de derechos humanos y entre ellas compañeros de mi papá de la Fundación de Lucero. Y pues yo recuerdo que ya no regresé, ¿no? No regresé por bastante tiempo a la casa. Nos dividimos con mi hermana. Bueno, mi hermana en ese momento que está estudiando medicina, se sale de estudiar y ella pues le toca estar aquí en el estado respondiendo a mis quejas, ¿no? Porque pues, se metió queja ante la CNDH, se puso denuncia ante la CIEDO, ante todas las instancias
y esas mismas instancias pues hicieron como presión, bueno, llamaron la atención también del gobierno de Michoacán y también se tenía que estar, ¿no? Entonces el poner una denuncia sí es un tiempo muy perdido, casi todo un día, semana tras semana, de que van citando a varios, entonces fue una situación que nos absorbió totalmente, ¿no? Hubo un momento donde ya yo tuve que regresar, y afortunadamente en ese entonces se creó el Comité por la Presentación con Vida de Francisco Paredes Ruiz y habían, bueno, en realidad todos eran ex compañeros de mi papá, ¿no? Desde la lucha de los años 70, como en diferentes momentos, ¿no? Y todos ellos pues, nos apoyaron para crear una estrategia de presión, de búsqueda y también pues de movilizarnos, ¿no? Entonces, pues ahora sí que había un caos, una inestabilidad de roles, porque a veces no teníamos dinero y me acuerdo que yo me tenía que regresar para trabajar en eventos, en un trabajo eventual, ¿no? Igual mi hermana, ¿no? Entonces, ya después mi hermano se incorpora con nosotros también, entonces ya era había un desgaste, bueno, no puedo decir desgaste, pero había como un constante salir y venir y salir y venir, entonces ya pocas veces nos veíamos con mis hermanos en la casa, ¿no? El que más estaba aquí cuidando y resguardando era mi hermano. Yo estaba más en México, mi hermano estaba pues saliendo entre trabajar y viendo unas cosas del proceso jurídico de la denuncia de la desaparición de mi papá. Claro, es que pasa esto en las familias, ¿no? Hay a la dinámica interna de cualquier familia de poner una lavadora, quién lava los platos, etcétera, etcétera, se suma un proceso judicial, se suma un proceso de denuncia, de investigación sobre todo, porque estamos hablando de desapariciones, estamos hablando de desapariciones forzadas. El Estado es claramente el último el primero al que recurres, pero el último al que recurrirías, ¿me explico? Es decir, tienes que ir ahí porque es parte del procedimiento, aún sabiendo no solo que no te lo van a resolver, sino que te lo pueden obstaculizar. Entonces, pasa con otras familias, ¿no? Que tienen que hacer como una doble jornada. Por un lado, seguir llevando la vida porque hay que comer, hay que dormir, hay que, etcétera, etcétera, hay que trabajar, pero por otro, se convierten en activistas de tiempo completo. Y bueno, yo lo veo, y aquí me parece importante, tú me dirás si estoy en lo cierto, ¿no? Andarás ahí, la figura de las mujeres. Pienso, por ejemplo, en Leti Rivera, ¿no? Que ha tenido que hacer todo un reacomodo de su vida, etcétera, etcétera, la Fundel, todas estas cuestiones, ¿no? Pienso en muchas madres activistas, muchas hermanas, muchas mujeres sobre todo, ¿no? Pareciera que estos roles familiares también se trasladan a la búsqueda, no porque no haya hombres, que los hay también, ahora vienen varios a mi cabeza, pero creo que en este caso las mujeres sí que han sido fundamentales. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, aquí es importante, creo, resaltar que las desapariciones más fuertes que nosotros tenemos registradas en nuestra organización son de hombres, ¿no? Por lo general es el esposo o los hijos que eran como la cabeza de la familia, digamos así, los que proveían el dinero, ¿no? Entonces, al momento de llevarse a estos hombres, pues hay una participación de la mujer, ¿no? Por ejemplo, aquí mi papá, ¿no? Fue el que se llevaron. Y con mi hermano no es que él no participe, él está siempre con nosotros, ¿no? Creo que nos hemos dividido de tal manera que hay una aportación de ellos muy importante que es la económica, ¿no? Nosotros para poder coordinarnos una actividad lo tenemos, en el tema de papá nos tenemos que coordinar los tres. Yo si diría que es mi lucha, estaría desvalorando la lucha de mi hermano o de mi hermana, ¿no? Entonces creo que aquí hay un fenómeno en el que las mujeres, bueno, no sé si sea fenómeno, pero aquí hay una participación directa de las mujeres porque nos quitan a la persona que era como el sustento, ¿no? El sostén o el que llevaba, ¿no? Y pues también aquí lo hemos visto con otras mamás, ¿no? Que hay mamás que les desaparecen a su hijo, que era el que trabajaba y era el que aportaba, porque son señoras mayores de edad y también
donde está el matrimonio, los esposos a su trabajo, su aportación a la búsqueda de sus familiares o de sus hijos o sus hijas, es el aporte económico, ¿no? Entonces, a veces la participación de ellos, también por una cultura, es más reservada, ¿no? Más callada, son más operativos, más de que nos trasladan, más que cooperan económicamente, pero sí hay una reserva de que ellos no participan mucho con nosotros porque es un espacio donde todas las mujeres pues lloramos a flor de piel, ¿no? Entre nosotros, y vemos que hay mucha renuencia en los hombres a no expresarse tan abiertamente, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo muy colectivo con nosotros. Yo creo que la búsqueda del papá ha sido como de los tres y de cierta manera las decisiones que yo tomo, ellos me van acompañando, ¿no? Tanto mi hermana como mi hermano, y mi hermana también le tocó otra trinchera, ¿no? Nos hemos repartido algunas cuestiones de trabajo en la búsqueda de mi papá. Y hablando de un espacio un poco más allá de la familia, los vecinos, la comunidad más inmediata, tú decías que estas desapariciones también eran una especie como de escarmiento, ¿no? Como para controlar a la población, romper lazos de solidaridad, convertir comunidades en más vulnerables. Eh, ¿Cómo fue la visión, digamos, del entorno más inmediato? Los vecinos, el pueblo, el barrio, ¿cómo fue? Bueno, en el caso de mi papá, pues creo que hubo alguna buena respuesta. Hubieron vecinos que supieron y siempre nos mostraban como el apoyo, ¿no? De que pues aquí andamos, cualquier grito. Porque no nada más fue su desaparición, sino hubo la presencia militar aquí afuera, se querían meter, estaban pues molestando, ¿no? Personas que vigilaban, lo que nos llevó también a comentarle a los vecinos, ¿no? A vernos en esa necesidad de comentarles y pues muchos de ellos ubicaban a mi papá, ¿no? Y a su labor y también un poco que mi mamá tenía una farmacia en la colonia. Entonces todos lo ubicaban como la señora de la farmacia o la maestra. Entonces, aquí en la colonia hubieron dos, tres eh, vecinos que se muestran todavía solidarios. Mi papá fundó esta colonia donde yo vivo y bueno, o sea, es más que conocido, ¿verdad? Mi papá y mi mamá, entonces hubo cierta solidaridad, nunca hubo esta estigmatización o rechazo a que quién sabe qué, ¿no? Todo el mundo sabía que mi papá pertenecía o que se dedicaba a alguna actividad social y siempre anduvo viendo por los jóvenes de aquí de la colonia de, pues, animarlos o meterlos a la secundaria, a la prepa, siempre anduvo, junto con mi mamá viendo ese tipo de situaciones. Entonces, hasta la fecha hay muchachos que me dicen que ellos terminaron su carrera gracias a mis papás, ¿no? Pero esto es en el tema de mi papá. En otro caso, compañeras que en la misma zona, en las mismas colonias de aquí de Morelia, han desaparecido, bueno, se han llevado a sus hijos a la luz del día, ¿no? A la vista de todos. Y es ahí donde la gente rompe totalmente vínculo con ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues está este rumor o esta confusión de que en algo andaba o en algo ha de haber andado, por eso se los llevaron, ¿no? O no te acerques, que pueden desaparecerte aquí, ¿no? Entonces sí nos ha costado mucho en el tema de otras compañeras, que la sociedad o la misma, las mismas vecinas o vecinos muestren solidaridad por la conciencia de lo que es la desaparición forzada, ¿no? Sobre todo porque ahí se ha dado que son actores directos de la policía quienes en el momento están participando en la desaparición y pues a la gente le da miedo tanto coincidir con el vecino como también saben que las autoridades son las que están participando en esto, ¿no? Y en otros casos ha sido como personas pues sin vehículos oficiales, encapuchadas y también eso genera un terror, ¿no? Sí, bueno, la situación de México es muy compleja. A mí desde aquí, desde Barcelona, cuando me preguntan que cómo ocurre esto, como que respiro hondo porque
es una narración de muy largo aliento, ¿no? No sabes dónde empezar a contar. Entonces, porque en realidad es que está todo tan imbricado, o sea, la policía con los grupos de narcotráfico, con etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor te voy a pedir así como un resumen muy sucinto de qué pasa en Michoacán, por qué Michoacán es un estado clave y por qué él se ha vuelto tan peligroso. Bueno, sí, se ha vuelto tan peligroso, ya no se ha vuelto, ya lleva una muy buena larga temporada, pero ¿qué pasa específicamente en Michoacán? ¿Qué converge ahí? ¿Qué ves tú que lo hace como un poco importante? Bueno, yo creo que también hay mucha materia prima, ¿no? Sobre todo es un territorio muy rico en cuanto a sus zonas. Estamos hablando que está la zona de Tierra Caliente hacia la costa, que es la zona minera. Este, pues está el mar, está zona de embarcación también, ¿no? Eso por un lado, y por el otro que hay muchos bosques, ¿no? Hay un área muy grande de madera, que en un principio nosotros vimos que el acoso y la violencia se generaba donde había madera, ¿no? De esta onda de los talamontes, coludidos con el narco, con las autoridades, pero también ahorita hay muchísima siembra de aguacate, ¿no? Entonces creo que hay, y de limón también, o sea, hay como esta parte de la tierra, ¿no? En el sentido de los pueblos o de los alrededores de Morelia, que sí estratégicamente hay esta disputa por el territorio, por la materia prima y sobre todo por lo que genera lo que hay ahí, ¿no? Y por otro lado, creo que en Michoacán hay muy fuerte el movimiento, ¿no? El movimiento estudiantil, el movimiento indígena, el movimiento campesino, eh, eh, los maestros. Creo que también ha habido mucho defensor de los bosques, ¿no? Entonces, creo que también eso ha sido un poco rojo como para analizar, porque también el hecho de que haya esta parte que responde de la organización ante estas arbitrariedades, también responde a que también hay perfiles de desapariciones, ¿no? Bueno, nosotros vemos que hay como estas desapariciones que tienen que ver con motivos políticos y sociales, que viene desde los periodistas, los defensores del bosque, activistas ecologistas, luchadores sociales, esta parte, ¿no? Y la otra es las desapariciones por motivos civiles, que tiene que ver con este miedo que se está imponiendo, ¿no? Que no precisamente el desaparecido tiene que ver en algo, ¿no? Ni tanto político ni en nada, sino simplemente hay una política de terror donde salen patrullas de la policía michoacana, federal o militares, y se agarran llevándose a jóvenes, ¿no? Jóvenes de entre 15 a 35 años de edad, y se los llevan, ¿no? Entonces eso también genera un terror en la zona urbana, ¿no? De aquí de Morelia o en las comunidades, donde pues ven que los que están llevando a cabo las desapariciones pues son en las autoridades que nos tendrían que proteger, ¿no? O también lo otro, ¿no? Que no podemos desconocer que hay grupos del crimen organizado o de la delincuencia que también están actuando, uh, haciendo un trabajo sucio del Estado, ¿no? Al momento de desaparecer, ejecutar, torturar, desmembrar a personas y aventarlas en público, ¿no? Creo que todo eso tiene un efecto como lo es el terrorismo de Estado, ¿no? Hay un control ahí de la población y también un mensaje aleccionador, ¿no? O sea, creo que todo lleva un mensaje de trasfondo. Claro, es su forma de vencer la resistencia social, ¿no? Amedrentar. Y bueno, como decías, me pareció muy pertinente esta división de las desapariciones, porque de pronto se piensa que desaparecen solo actores claves, ¿no? En el caso de tu padre sí que era un actor clave, pero también hay desapariciones de jóvenes que no se explican, ¿no? Y que generan
como decías antes, mucha suspicacia en el sentido de algo habrán hecho. Ya, afortunadamente, os siento que se oye cada vez menos esta frase en la medida en que todos estamos metidos en esto de alguna forma, ¿no? Antes oías el relato de alguien que, pero ahora quien más, quien menos, de manera más o menos directa, se ha visto afectado por este tema de las desapariciones, ¿no? Ya no es verlo en los periódicos, sino el primo de mi tal, ¿no? Mi amigo, mi tal. Esta cercanía creo que también es una respuesta de los poderes, tanto de los poderes del Estado como de los poderes fácticos que operan en las comunidades, de decir, pues vamos a eliminar estas resistencias, ¿no? Claro. Y estas respuestas civiles, digamos, que muchas veces se intentan traducir en respuestas políticas, creo que a veces han formado como esperanza en que cambie el gobierno y algo puede cambiar, ¿no? Cada cambio de presidente, todos los candidatos de todos los partidos se reúnen, ¿no? Con familiares de desaparecidos, bla, 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 bla. Y entonces aquí entraríamos como en la dimensión nacional y te preguntaría si tú crees que ha habido un cambio real, no solo en cifras, que esas evidentemente nos demuestran lo contrario, pero por lo menos en cosas que de pronto parecen sutiles, pero son bien trascendentes, como tener un interlocutor válido, ¿no? O sentirse escuchado, o este tipo de cosas que no hablan del fondo, pero sí de las formas. Y se me ocurre esto porque me parece que es como la única cosa en la que podríamos ahondar, porque las cifras nos están demostrando otras cosas, los hechos nos están demostrando otras cosas. Entonces, a nivel voluntad política, por decirlo de alguna forma, ¿tú has notado algún cambio, alguna transformación? Digo, porque además estamos hablando ya de que esto lo has vivido 3 sexenios, ¿no? No completos, pero en 3 legislaturas diferentes, ¿no? En 3 periodos presidenciales diferentes. Sí, bueno, sí, bueno, entendiendo que las desapariciones forzadas y esta política de terror no obedece a un partido político, un gobernador, un presidente, sino a todo un sistema y que viene desde los años 70, creo que sí hay matices de, de voluntad política, ¿no? El problema es que no únicamente la voluntad política es la que necesitamos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, hay un sistema, hay una corrupción, hay una impunidad desde décadas atrás, ¿no? Entonces, nosotros si nos enfocamos a tener esperanzas a que llegue un presidente y que haya un cambio, no lo creemos, ¿no? Creemos más en que nosotros como sociedad, como familiares de personas desaparecidas, como organización, como sociedad organizada, como organizaciones de derechos humanos, políticas estudiantiles, eh, eh, cualquiera que fuera su forma que ellos se decida a luchar, somos los que estamos haciendo el cambio, ¿no? Si ahorita existe una comisión de búsqueda es porque nos tocó entrarle a la lucha, ¿no? Y exigir y no bajar la guardia de sentar a las autoridades, ¿no? A un desgaste inimaginable, porque pues sí, nos topamos con diferentes autoridades que pues son hasta de una mentalidad muy reaccionaria, que son totalmente cerrados, y nos tocó que es generar las estrategias de incidencia, ¿no? Creo que ahorita todavía yo no puedo decir que pueda haber un cambio o que haya, sino que creo que han tenido, hasta ahorita con nosotros, a nivel federal, se ha tenido por lo menos la voluntad de sentarnos con ellos, ¿no? De exponerles. Ellos, todos los que ahorita, la mayoría de los que están en cargos públicos federales han estado en cargos estatales, ¿no? Han estado en otros espacios que pudieron evitar a que llegáramos a tal grado de impunidad. Entonces, ahorita los vemos muy ahí arriba, ¿no? Entonces, en el caso de mi papá, no son muy ajenos. Les tocó en el momento, muchos eran diputados, otros eran senadores, otros eran no sé qué, no sé qué. Entonces, no es algo que ellos desconozcan. Sin embargo, en el tema de desapariciones
por motivos políticos, sí vemos que no hay salidas, ¿no? O sea, sí nos podrán escuchar, pero pues sería la misma impunidad de siempre porque hay un sistema, ¿no? Pero bueno, aquí en el estado de Michoacán nosotros tenemos muy mala relación con las autoridades. Sí es como una confrontación que tenemos ahí constante con las autoridades porque pues han sido ministeriales cuando han sido desaparecidos nuestros familiares, luego brincan de un puesto a otro igual, o sea, lo mismo de allá en lo federal a lo local, y tenemos muy mala relación aquí en el estado de Michoacán, porque precisamente, ¿no? También por parte de ellos hay una campaña de este colectivo no, porque nos empiezan a aislar, ¿no? Dentro de las mesas de diálogo con otros colectivos, pero precisamente porque nosotros nos hemos dedicado mucho a documentar los casos de las desapariciones, ¿no? Donde no hay autoridades directamente señaladas en la desaparición. Entonces aquí no tenemos nosotros apertura y no le vemos el sentido de entrarle a un desgaste, porque muchos de ellos están muy coludidos con estas personas, ¿no? Están muy, muy de la mano con estas personas. Entonces, le hemos tirado un poquito más a estar a nivel nacional, ha habido unos primeros acercamientos, los hemos visto bien hasta el momento, pero como hay un sistema, no confiamos en las autoridades, confiamos más en la perseverancia que vamos a tener nosotros en la lucha y en la búsqueda. Y pues alcanzar la verdad, ¿no? Creo que las desapariciones forzadas, nosotros podemos decir que los desaparecidos o la verdad la vamos a saber hasta que el pueblo pueda ser consciente y exigir, ¿no? Pues sí, 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 sí. Desde el primer funcionario al que le tienes que entregar un papel hasta el último, es una cadena que se reparten responsabilidades, entre comillas, pero que no resuelven, ¿no? No resuelven porque no están ahí para resolver, sino para seguir tapiando y hacer inaccesible el acceso a la justicia. Y para ir concluyendo un poco, esta dimensión me interesa mucho, que es la internacional, ¿no? Porque de pronto, hace rato hablabas de los aguacates, ¿no? Acá en Barcelona, bueno, en toda Europa está muy de moda el aguacate y es muy saludable y muy rico y ta, 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 ta. Pero eso tiene unas implicaciones que de pronto no se visualizan cuando vas a comprar un aguacate. Y como estoy diciendo aguacate, estoy hablando de petróleo, estoy hablando incluso de blanqueamiento de capitales. Entonces es un hecho que esta estructura tan, pues tan corrupta, tan descompuesta de la sociedad mexicana, tiene, digamos que ganchos hacia afuera, ¿no? Que se aprovechan justamente de esta descomposición y que a veces terminan lavándose las manos. Pero bueno, tú nos podrás comentar, pues, qué implicaciones tiene el capital extranjero, por ejemplo, con Michoacán o en concreto con Michoacán. O sea, si has visto, pues, eh, no sé, inversiones extranjeras, este tipo de cuestiones, ¿cómo operan o sea, un gran capital que viene de fuera, cómo opera en una comunidad pequeña de México? Bueno, ojalá que no me... Bueno, aquí el tema de los... No el tema, yo lo sé, pero hasta donde pueda. ¿Cómo operan? Bueno, sabemos que hay una ley que regula las inversiones extranjeras que no pueden invertir en países que estén en conflicto interno, que estén en guerra, ¿no? A menos que generen allá adentro del país, o sea, México, eh, políticas o proyectos que refuercen el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, en ese tenor, yo creo que hay está esta parte que empiezan a ver organizaciones que están fortaleciendo el Estado de Derecho desde Alemania, España, otras que pues están apoyando a que hacer huertos comunitarios, que hacer no sé qué para el medio ambiente, ¿no? Que no son cosas que solucionan el problema, ¿no? Pero que nosotros vemos que al fin y al cabo están justificando, porque al final del cabo, después de sus proyectos hay muchos intereses de inversión extranjera en Michoacán. Aquí en el estado, bueno, aquí hay un tema que es muy directo, que
que hay una reserva ecológica aquí en Morelia y esa no se puede tocar, ¿no? Pero vino todo un megaproyecto de modernización, de sí, de fraccionar toda esa parte, ¿no? Y me acuerdo que muchos compañeros que se dedicaban a esta, a la defensa y a la protección de esta zona protegida, investigaron y se dieron cuenta que realmente eran las autoridades que estaban ejerciendo la fuerza de desalojo y de represión a este movimiento que estaba protegiendo esta zona de reserva para desalojarlos, ¿no? Pero a la par entraba toda esta maquinaria de cortar árboles, de mover la tierra, que tenía que ver con las autoridades, ¿no? Con estas autoridades que, que dan la pauta para que se pueda construir ahí, ¿no? Y a la par, la inversión económica era de una empresa española, ¿no? Eh, y detrás de todo esto viene tanto la represión de todo el movimiento organizado y también viene toda esta franja de Morelia que se empieza a fraccionar, ¿no? Y en esta franja que se empieza a fraccionar empiezan a aparecer movimientos del crimen organizado, ¿no? Que empiezan a desaparecer, empiezan a hablar los vecinos, es que son casas de seguridad, ahí entran personas armadas, las reportan a las autoridades y pasa que hay más presencia de estos actores que están generando la violencia, ¿no? Este es un ejemplo en Morelia. En, en Sirahuén, donde mi papá pertenecía, que es el que yo te puedo hablar así más directamente, empieza a haber una represión por parte de algunos caciques, empresarios, porque empiezan a poner zonas ecoturísticas, ¿no? Que la tirolesa, que cabañas, que no sé qué, pero detrás de todo eso sí viene el arrebatar o quitar territorio a los comuneros, a las tierras comunales, para privatizarlas y convertirlas como estas atracciones, ¿no? Más turísticas. Y sé que había una empresa japonesa detrás de eso y otra canadiense, ¿no? Entonces, creo que detrás de una inversión extranjera siempre hay, previo a eso, una serie de política de terror en la zona, ¿no? Sobre todo, pues, esto, ¿no? De aleccionar a los que se organizan y también intimidar a la gente, ¿no? Para que también se vayan desplazando de la zona. Efectivamente. No sé cómo vamos de tiempo. A ver si Lourdes nos dice algo. No sé muy bien lo que nos dice Lourdes. Bueno, más o menos me ajusté al tiempo. Es que se quedan tantas cosas que te quisiera preguntar. Bueno, hay cosas que requieren unas explicaciones igual más largas. Por ejemplo, todo lo que implica en México una propiedad comunal, toda la cultura ejidataria. O sea, es como, son temas que tienen tantos caminos que bueno, no podemos ir, digamos que hilar tan fino, pero en general creo que el panorama que das es súper valioso. Como decía, es evidente que tú te convertiste en una defensora de los derechos humanos. Bueno, ya eras casi desde la cuna porque traes toda la tradición de tu padre, pero desgraciada o afortunadamente en términos sociales, desgraciadamente en términos personales, te ha convertido pues en una gran luchadora y además que eres capaz como de hacer un análisis de la sociedad, de la comunidad, trascendiendo incluso tu propia situación personal. Entonces, como te digo, esto requeriría una siguiente sesión, o por lo menos yo me quedo con ganas de entrevistarte más a fondo y hacerte muchas preguntas, pero pues veo que los tiempos ya están como cerrando y que es tiempo de que la gente pregunte. ¿Me escucháis ahora?
Ahora sí, Sí, Lourdes. Sí, perfecto. Yo no sé si estamos ya, bueno, si estamos justitos de tiempo, pero ha habido algunas preguntas que quisiéramos trasladaros. Una de ellas es, ¿qué cree, bueno, en este caso va dirigida a Shanawi, que puede hacerse desde Europa para luchar contra las desapariciones? Ahora apuntabas el tema de las inversiones extranjeras. Supongo que desde aquí también presionar a las empresas para que no se hagan proyectos que vayan en detrimento de derechos humanos, por supuesto. Pero eso, ¿hay alguna cosa más que podrías decirnos para que desde aquí pudiéramos presionar y actuar en ese sentido? ok, la contesto ahorita, ¿verdad? Sí, sí, adelante, sí, sí. Bueno, yo creo que, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer mucho. Sí, creo que una, primero, pues hacer difusión, ¿no? De la violencia que está generándose acá en México, que se visibilice directamente lo que está pasando, por ejemplo, en el tema de las desapariciones forzadas, eh, eh, quiénes son los desaparecidos, ¿no? Y por otro lado, también quiénes son los responsables, ¿no? Que hay autoridades que están haciendo uso de su poder para generar este tipo de violencia, ¿no? Que ellos están implicados directamente en las desapariciones de las personas, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, creo que también el llegar a incidir con estas empresas que están directamente invirtiendo en las zonas, también podría ser importante, ¿no? Que realmente a veces, no sé si sea muy pesimista, pero pues yo creo que también a ellos no hay, eh, no creo que antepongan la vida humana a, a un proyecto financiero que tienen a largo plazo, ¿no? Porque creo que no son ni de, no, sus inversiones no son ni de 3 años ni de 4, ¿no? Son de 40, 50 años. Entonces eso creo que es importante también ponerlo al ojo internacional que hay, sí, que una de las responsables de la violencia que se vive, del terrorismo de Estado, son las inversiones extranjeras, ¿no? De que están saqueando los recursos naturales y que precisamente se puede ver por ejemplo, esto que dicen del aguacate, ¿no? El aguacate está muy de moda, muy rico, muy bonito, pero ¿qué hay detrás del aguacate? ¿No? ¿Cuántas desapariciones? ¿Cuántos luchadores sociales? ¿Cuánta devastación del territorio hay? ¿No? Porque también la siembra del aguacate está modificando el clima en México, ¿no? Está degradando el ecosistema, ¿no? Entonces eso también es muy importante hacer conciencia eh, de dónde viene toda esto que a veces gozamos, ¿no? Y no nada más el aguacate, sino también viene el mineral, el hierro, o sea, todas estas, todos estos elementos que conllevan a que nosotros estemos dándole a la bici y nos sentamos muy ecológicos, ¿no? Entonces, o estas partes de los aviones, de los carros, de los aires acondicionados, de toda esta parte también hay que hacer una conciencia. Creo que la conciencia y la sensibilización también es importante para poder entender que mientras que unos estamos bien, otros estamos aprovechando ese material de los otros que también pudieran estar bien. Eso, y pues sí, hacer enlaces con organizaciones de derechos humanos, ¿no? Participar, la participación voluntaria también es muy importante. Yo me acuerdo que una vez yo tuve muchas amenazas y hubieron muchas cartas de otros países, ¿no? Entonces eso también hace sentir al Estado observado, ¿no? A las autoridades directamente observadas, y sí bajan el nivel de amenazas, ¿no? De violencia, ¿no? Directamente en situaciones directas. Pero más allá sí creo que es el llamar a estas empresas y también revisar estos tratados internacionales que dejan que supuestamente ante el derecho internacional dice ningún país puede intervenir para hacer inversiones, pero pues al fin y al cabo hay otra carta sobre la manga, ¿no? Que dice, bueno, solo reforzando, participando en reforzar estos estados con el Estado de Derecho, fomentar los derechos humanos. Es un doble discurso, ¿no? Entonces eso también es muy importante revisar como países hermanos, ¿no?
y hay que revisar que no hayan ese tipo de vacíos, ¿no? Pero pues sí es una chamba muy grande. También tenemos otra pregunta que se orienta más en relación al tema de las religiones y pregunta qué papel juegan las comunidades religiosas y sus instituciones, en qué medida o de qué manera ejercen de poder fáctico o apoyan a los familiares, cuál sería su papel. No sé si... Para mí, ¿verdad? Okay. Me temo que sí. Bueno, las instituciones de la iglesia o las religiosas, pues hay dos, ¿no? Hay quienes tienen muy buena relación con el Estado, ¿no? Y que niegan la total violencia que existe, quienes se encargan también de meter miedo, ¿no? Bueno, aquí yo me voy directamente a la Iglesia Católica. Aquí en Morelia me acuerdo mucho que muchas mamás pues son católicas y ellas pedían que se hiciera una misa por sus desaparecidos, ¿no? Entonces, cuando fueron y le presentaron la propuesta aquí a la diócesis de Morelia, ellos les comentaron que ellos no podían oficiar una misa, ¿no? Porque tenían muy buena relación con las autoridades y que pues ellos no podían hacer nada por los desaparecidos. Esa es una parte. Y también que ellos en su misa pues decían que no se juntaran con personas que que estaban organizándose porque pues también algo les podía pasar a ellos, ¿no? Entonces como esa parte. Pero también hay otra parte de la iglesia que ahorita está queriendo pues participar, ¿no? Que las hemos hecho partícipe en varios momentos, de acuerdo a sus procesos de ellos, claro, de colaboración, ¿no? Y colaboración con nosotros en caravanas, colaboración con nosotros en el tema de la ley, ¿no? Una vez hemos llevado, cuando estábamos impulsando la ley general, nos tocó reunirlos, ¿no? Porque sí habían personas de ahí dentro de la iglesia que igual no iban a la par de la diócesis, pero que ellos ya estaban llevando un acompañamiento en cuanto a esta violencia a familiares de personas desaparecidas, familiares de personas ejecutadas extrajudicialmente y que también ellos ya estaban sufriendo esta parte, ¿no? Que ya habían varios de ellos que estaban desaparecidos, ¿no? Entonces, ahorita la iglesia pues está estas dos partes, ¿no? La que no quiere participar directamente y que radicalmente pues tienen muy buena relación con el Estado mexicano y que tienen muy buena relación con la zona empresarial, ¿no? Y está esta otra parte que creemos que es más progresista, que es la que ahorita se está reacomodando en el estado de Michoacán y que está generando espacios también de escucha y de acompañamiento a personas que están viviendo la violencia, ¿no? Sé que en otros estados está la iglesia muy solidaria, ¿no? Por ejemplo, en el norte, las compañeras de Fundec, que es otro colectivo, ellas tuvieron, ellas realmente su momento en que ellas empiezan a reunir es porque una persona de la iglesia los convocó para reunirse, ¿no? Los has acompañado a formarse, a conformarse como una organización y pues exigir, ¿no? A exigir la presentación con vida. Entonces, bueno, la iglesia ha tenido estas dos funciones y esperemos que en algún momento le toque hacer realmente una buena labor aquí en el estado de Michoacán. Pues, muchas gracias, Chanavi. No sé si, Beatriz, estamos súper bien de tiempo, estamos ya a punto de cerrar, pero si quieres añadir alguna última cosa o alguna de las dos a la intervención. Y si no, pues... Pues no, como decía, es un tema muy amplio, tiene muchas vertientes y pues solo eso, ¿no? Lo que decía Yanawi, darnos cuenta que el fenómeno es global y que sí se pueden hacer cosas desde aquí. Sí, creo que lo que dijo Yanawi es fundamental y tomar mucho eso en cuenta. De pronto parece que estamos a kilómetros y que no hay nada que hacer y sí que lo hay, ¿no? Todo está interconectado y las actuaciones de aquí tienen repercusiones en partes muy lejanas geográficamente, pero muy próximas. Pues muchísimas gracias a las dos por participar desde Michoacán, desde Barcelona. Muchas gracias también a las personas que nos habéis seguido
Y bueno, nosotros seguiremos en la próxima edición del ciclo Defensoras de los Derechos Humanos con una defensora de Turquía. Ya os avisaremos también para convocaros a la próxima sesión. Gràcies a tots i fins a la propera. Gràcies.